En esta ocasión, con todo lo anteriormente visto, realizaremos una PCB de ejemplo implementando el regulador de voltaje AMS1117, el cual es un regulador lineal con baja caída de voltaje. Generalmente entre sus aplicaciones se utiliza para reguladores de rangos muy pequeños, como por ejemplo de 5 a 1.5, 1.8, 2.5, 2.85 y 3.3 voltios para nuestros circuitos. Y pues entre algunas de sus aplicaciones encontramos el uso como un regulador lineal de 5 a 3.3 voltios. Básicamente este es el primer paso para empezar a desarrollar nuestra propia tarjeta de adquisición con SP32, ya que diversos kits y tarjetas de desarrollo implementan justamente el AMS1117 como un regulador para la SP32, teniendo en cuenta que el voltaje de alimentación o de entrada de nuestra SP32 generalmente siempre es manejado a 5 voltios, ya que se tiene que estar conectando directamente a nuestro ordenador, y por medio de cierto tipo de circuitos, como veremos a continuación, se reduce ese voltaje justamente a los 3.3, que ya es el voltaje operativo al cual funciona el microcontrolador. Básicamente, alguna de las cosas que queremos tener en cuenta es que vamos a desarrollar el circuito teniendo en cuenta el encapsulado SOFT223, que es normalmente el que traen justamente las SP32, y entendiendo que pues básicamente se compone de 3 pines. El primer pin, el cual sería de tierra o adjust, que pues nos va a ayudar por medio de una configuración de resistencias a variar los voltajes de salida dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. También tendremos lo que viene siendo el Vout, que va a ser el pin por donde va a salir nuestro voltaje, y el Vin, que va a ser la entrada de nuestro voltaje. Como ustedes pueden ver, no hay solamente una referencia de AMS117, sino que existen varias y cuentan con cierto tipo de características operativas, las cuales pues se ven reflejadas principalmente en los voltajes que pueden manejar. En este caso nosotros vamos a manejar el AMS1117 3.3, que justamente pues nos ayuda a generar regulación a los 3.3 voltios, que es el voltaje típico de operación. De la misma forma hay que entender que este tipo de reguladores permite hasta 1 amperio para la alimentación, lo cual nos viene muy bien teniendo en cuenta que la SP32 muchas veces se utiliza para conectar diversos tipos de elementos, los cuales pues también van a consumir cierto tipo de corriente respectivamente. Ya si nos desplazamos un poco más abajo encontraremos algunas de las aplicaciones, y en este caso la documentación nos regalará algunos esquemáticos para los circuitos que podemos montar. En este apartado izquierdo nos explica algunas de las cosas que hay que tener en cuenta para la implementación de cierto tipo de circuitos, y en este caso vamos a desarrollar este circuito, el cual pues es un circuito que cuenta con cierto tipo de protecciones, como por ejemplo este diodo está conectado en inversa de la entrada a la salida, principalmente cuando se está generando cierto tipo de switcheo entre la entrada y justamente el regulador, y de la misma forma para evitar cualquier tipo de sobrecorriente y que por medio de este diodo pues se regrese como tal la corriente residual o los sobrepicos que se generan, y así evitar algún tipo de daño en la electrónica más adelante, como puede ser justamente nuestro microcontrolador. De la misma forma hay que tener en cuenta que para este caso se necesita un condensador de tantalio de 22 microfaradios, que es justamente las recomendaciones que nos dan para poder regular y evitar cualquier tipo de oscilación que se pueda generar entre la salida de nuestro regulador y pues lo que vayamos a conectar. De la misma forma se tiene un capacitor que está conectado directamente al adjust para regular el voltaje al cual pues este va a operar. Y finalmente 2 resistencias, que si leemos acá abajo lo que nos va a decir es que es un divisor de voltaje que pues estrictamente necesita un voltaje de 1.5 voltios entre la referencia del adjust y el VA, de modo que por la resistencia R1, que es justamente la que conecta estos dos, tendrá que haber un voltaje de 1.5 voltios, el cual puede ser fácilmente calculado con un divisor de voltaje. Teniendo en cuenta esto, un poquito más abajo acá podemos apreciar la ecuación característica, la cual nos permite generar el voltaje de salida teniendo en cuenta el divisor de voltaje que les había mencionado anteriormente, junto con el voltaje que se genera en R2, que es una pequeña diferencia que si no tenemos ninguna necesidad así muy específica, simplemente podremos dejar sin el condensador que está acá abajo. De esta manera entonces vamos a comenzar teniendo en cuenta pues justamente lo que les decía. De esta manera entonces, buscando en internet algunas datasheets, sobre todo para el SOFT223, encontramos esta imagen, la cual pues nos ayuda directamente con las áreas de cada una de las dimensiones de cobre justamente para nuestro integrado. Esto lo que permite, como ustedes pueden ver, es dar cierto tipo de holgura para generar soldadoras de mayor calidad y que no quede muy justo de pronto la parte metálica con el área de cobre al cual tiene que ir sujeto pues nuestro regulador en este caso. Y sin nada más que decir, empezamos justamente con nuestro editor de esquemas y de footprints. De esta manera entonces iniciaremos creando un nuevo proyecto. En mi caso le voy a poner PCB AMS1117 3.3 voltios. Simplemente le voy a guardar y voy a acceder entonces a nuestro
editor de esquemáticos. En mi editor de esquemas voy a ingresar a mi editor de símbolos, para lo cual le voy a dar clic acá y seguido de esto voy a crear una nueva biblioteca. En este caso le voy a dejar global y simplemente le voy a guardar donde pues pueda requerir. En este caso lo voy a dejar acá y como nombre le voy a poner simplemente JDD library y le voy a dar guardar. Ya ustedes pueden guardarlos como más gusten. Y si quieren, para que quede más organizado, pueden guardarlo en una carpeta. Le damos guardar y ya automáticamente cuando lo creamos se selecciona la librería. Si quisiéramos guardarlo ya en una librería creada, simplemente le damos clic hasta que aparezca así seleccionada como la tenemos acá. Acá ya simplemente le vamos a dar el nuevo símbolo. De esta manera entonces nos aparece esta interfaz con la cual podremos colocar el nombre. En este caso le voy a poner AMS 1117 3.3 y en referencia por defecto voy a copiar exactamente el mismo nombre y le voy a dar en aceptar. Ya con nuestro respectivo símbolo creado, simplemente voy a poner un recuadro, el cual nos ayuda a diferenciar cada una de las áreas, y de la misma forma entonces voy a empezar a colocar cada uno de los pines. Teniendo en cuenta la documentación, entonces el pin número 1 está asignado a ground. Entonces en este caso le voy a poner GND o el pin de adjust. Para esto le doy acá en aceptar y podría colocarlo acá. Para guiarme también podría hacerlo con este respectivo esquemático, cosa de que no tenga que variar mucho cuando esté haciendo el montaje del circuito. Entonces en este caso ya como tenemos el pin número 1, simplemente lo puedo seleccionar y voy a girar. En este caso lo quiero colocar acá y de pronto, como para que quede un poco mejor, simplemente lo puedo dejar como ADJ. Y con eso no pierdo visibilidad de los otros componentes de mi integrado. Ahora, el número 2, el cual vendría a ser, en este caso si nos fijamos acá, el pin de Vout. En este caso lo quiero que esté apuntando hacia la derecha. Y finalmente mi pin número 3, el cual será el BI. Sin embargo, podemos ver que acá está al contrario, entonces simplemente le damos la vuelta. Acá lo seleccionamos y le damos acá a invertir para que quede en esta dirección, ahí. Y este simplemente entonces lo voy a colocar acá. Bien, así ya tendríamos terminado el símbolo de nuestro AMS 1117. Le damos en guardar y posterior a esto ya podremos cerrar. Para verificar que nuestro símbolo se ha creado correctamente, vamos a darle a la biblioteca de huellas, el cual es este botón, y esperamos hasta que cargue y trataremos de hacer la importación del respectivo símbolo. En este caso, entonces sabiendo cómo está mi librería, ya puedo buscar simplemente JDD y le doy en aceptar. En este caso entonces así me quedó. Ya por ejemplo, si quiero hacer una modificación, recuerden que le doy acá en clic derecho, editar con el editor de símbolos, y por ejemplo digamos que esta referencia quiero que me la ponga acá abajo, y de la misma forma este que es la numeración también que me la ponga acá abajo. Le doy guardar, le doy cerrar y automáticamente se me actualiza. Teniendo entonces este símbolo, ahora podemos proceder a realizar su respectiva footprint. Para este caso me voy a ir al editor de huellas y simplemente le voy a dar en archivo nueva biblioteca global, le doy a aceptar y de la misma forma entonces podría guardar también acá. Y acá le voy a colocar en este caso JDD footprint y le doy en guardar. Acto seguido, como ya está seleccionado de la misma forma, entonces le voy a dar acá directo en nueva huella y en este caso colocaría el nombre del encapsulado, que es el SOT 223. Entonces tipo de huella lo voy a dejar como SMD y le voy a aceptar. Podría iniciar colocando los respectivos pads, para la cual solamente voy a colocar uno y a partir de este entonces va a hacer las respectivas copias. Tengo que las áreas de cobre van a ser de 1.4 por 1.2 milímetros. Entonces de esta manera pongo 1.4 por 1.2. Verificamos, es el contrario. Entonces pongo 1.4 acá y 1.2 acá. Listo, ahora sí quedó. Entonces simplemente seleccionamos, copiamos y pegamos, ya que son 3 pads, y puedo coger otro adicional al cual le voy a editar también sus dimensiones. En este caso me dice que es de 3.5 por 1.4 y coloco el 3.5 y le doy en aceptar. También algo que es necesario es dejarlo simplemente como un rectángulo, entonces lo voy a dejar así en rectangular sin ningún tipo de redondeo. Entonces en esta opción ya cambiamos cada uno de los pads. Las medidas de separación en este caso están dadas por 2.3 milímetros entre los centros de cada una de las áreas de cobre de la parte inferior. Entonces simplemente llego acá y con la herramienta de medición puedo tomar entre centros. En este caso me marca 2.5. Hago los respectivos desplazamientos y vuelvo a medir, en este caso 2.25, que ya se acerca más a la medida que tendríamos. Sin embargo, si queremos ser más precisos, entonces podremos editar las dimensiones de la cuadrícula y dejarla para que nos permita hacer los pequeños cambios. En este caso ya tengo 2.3. Y en este otro ya también tengo 2.3. Ahora solamente tengo que cuadrar el área de cobre de arriba. De esta forma entonces me dice que tiene una distancia de 6.2 milímetros y por geometría entendemos que está ubicado en todo el centro, justamente debajo del pad central. Simplemente medimos, en caso me dice que es de 4.5 milímetros, entonces toca acomodarlo
Una herramienta útil que nos puede ayudar para acomodar mucho mejor nuestros pines es simplemente teniendo agarrado, en este caso ya aparece acá centrado, y simplemente con las flechas de nuestro teclado podremos hacer respectivos movimientos de forma recta sin ningún tipo de desviación. En este caso voy a ubicarlo primero acá para verificar. Me dice que es de 4.3, entonces tendría que moverlo un poco más arriba. Selecciono. Ya he conseguido la medida de 6.1. Entonces ahora podemos proceder a agregar una pequeña área para nuestro regulador. Recordando que debemos hacer selección de alguna de las áreas que en este caso querramos manejar. Voy a seleccionar FFAB y procedo a colocar mi rectángulo. Atendiendo ya directamente en el datasheet de nuestro AMS, que el SOT 223 para este caso va a tener medidas entre los 3.3 milímetros y 3.71 milímetros. En este caso vamos a dejarlo con la máxima, la cual sería 3.71. Y la otra medida sería 6.71. De esta forma, ya con las dimensiones organizadas, simplemente acomodaremos nuestra pieza de forma que quede lo más centrada posible. Ya una vez organizado, simplemente agrupamos todo con la referencia que tenemos en este caso. Teniendo en cuenta todo esto, vemos que el pin número 1 será este, el 2, el 3. Y para este caso, de modo que este entonces nos quedará como 1, está como 2. Está como 3, teniendo en cuenta en este caso que nuestro tab o la aleta que tenemos va a estar conectado al pin número 2, que es el output. Entonces acá modificamos y colocamos pin número 2. Ya una vez terminado, simplemente le damos a dar en guardar y podemos cerrar. Y ahora procedemos a agregar cada uno de los otros componentes para hacer el respectivo montaje de nuestro circuito. Ya una vez agregado uno, comprendiendo que capacitor se agrega simplemente buscando C, resistencia R y diodo aparece como diode, procedemos a copiar y agregar cada uno de los componentes en las ubicaciones requeridas. De esta forma entonces tendremos cada uno de nuestros componentes de esta manera. Y ahora agregamos las tierras. Ya una vez conectados todos nuestros elementos básicos, agregaremos en este caso dos borneras para dejarlo como una PCB funcional. Entonces podemos buscarlo simplemente como screw y aparece screw terminal. En este caso vamos a agregar la 01x02. Ya una vez agregados nuestros dos terminales simplemente, y podremos agregar cada uno de los valores en este apartado. En este caso le voy a poner 10 microfaradios, en este otro 22 microfaradios, y R1 y R2 simplemente les voy a poner R1 y R2. Una vez terminado nuestro circuito, podremos pasar a la herramienta para asignar huellas. Y en este caso, para todos los elementos, tanto resistencias, capacitores, voy a utilizar el encapsulado 0805. Para esto verificamos y en este caso vamos a utilizar este. Así como el diodo. Y en este caso recordemos que nuestras borneras aparecen como terminal block. Finalmente para nuestro AMS 1117 procederemos a buscar por SOT. Y en este caso nos aparece como la segunda opción. Ya todo seleccionado, simplemente le damos en aceptar, cambiamos al editor de placas y le damos al botón para actualizar todo este esquema. En este caso tenemos 0 avisos y 0 errores, lo que nos indica que todo está bien, y le damos en actualizar placa. Ya una vez acá pues nos arrastra todos nuestros componentes y simplemente será empezar a ubicar cada uno de nuestros componentes. Recordando lo que habíamos visto anteriormente, hay que tener en cuenta que en este caso todos los componentes, a excepción de las borneras, se van a cablear directamente por la capa superior, ya que como son componentes superficiales no van a atravesar nuestra PCB, de modo que no se van a generar conexiones al respaldo de nuestra PCB justamente. Solamente tendremos que hacer algunos cambios con vías justamente pues para nuestras borneras, de esa manera evitando cualquier tipo de inconveniente. Ya simplemente para la ubicación de componentes vamos a tratar de hacerlo de forma en que podamos optimizar el espacio, teniendo en cuenta que nuestras PCBs van a variar de coste dependiendo del área de cobre que haya que realizar, de modo que PCBs mucho más grandes van a requerir mayores costes y entre más pequeñas sean, pues más económicas van a salir. En este caso, si no queremos que nuestros componentes tengan visibilidad en cuanto a sus referencias, podemos simplemente ocultarlo, de modo que nos queden diseños un poco más simplificados. Un aspecto a considerar para nuestras pistas va a ser el ancho que van a manejar. En este caso, como una corriente máxima de 1 amperio puede circular por nuestro AMS, vamos a configurarlo en 0.3 milímetros. De modo que le damos clic derecho, seleccionar ancho de pista y utilizar valores personalizados. Le damos en aceptar y ya ha sido configurado. Ahora solamente queda cablear cada uno de nuestros componentes.
Y finalmente así nos quedaría nuestro circuito. Por último, vamos a colocar nuestro Edge Cuts, en este caso para definir las dimensiones de frontera de nuestra PCB. Y finalmente podremos añadir algunos elementos indicativos que nos puedan ayudar a facilitar la soldadura de cierto tipo de elementos. En este caso voy a colocar Vin y Vout para las respectivas borneras de entrada y salida de voltaje. Adicionalmente a eso voy a colocar un título un poco más sencillo al que tenía nuestro regulador y puedo hacer la respectiva variación del formato de texto. Y finalmente de esta forma quedaría terminada nuestra PCB.